nuestra mesa redonda, que viene muy de la mano con el tema que expuso previamente la doctora Tania Aguayo sobre lo que es el acceso universal al conocimiento, que es la divulgación y la difusión científica en la sociedad. Y hoy nos acompañan pues tres panelistas, tres ponentes, todos doctores en ciencias, egresados del programa de genética humana de distintas generaciones. Y pues quiero dar la bienvenida en primer lugar a la doctora Susan Andrea Gutiérrez Rubio. No sé si por aquí está la doctora. Sí, buenas tardes. Gracias por la invitación y pues bienvenidos a todos a este foro. Muchas gracias, doctora. En segundo lugar, a la doctora en ciencias Alicia Rivera Cameras. Hola, buenas tardes a todos. Qué gusto saludarlos. Y finalmente, al doctor en ciencias Antonio Quintero Ramos. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias a la asociación, al comité organizador por la invitación. Gracias. Y bueno, voy a explicar un poquito la dinámica. Básicamente, vamos a tocar algunos temas relacionados con la mesa redonda, la cual tiene por título Divulgación y difusión científica, que es el acceso universal al conocimiento. Y estaremos tocando algunos cuestionamientos interesantes, y al final tendremos oportunidad de abrir esta mesa redonda a todos los asistentes del, de la sesión, ¿de acuerdo? Entonces, me voy a permitir que empecemos esta mesa redonda con la opinión del doctor Andrés, a quien tengo aquí en pantalla, y para preguntarle, la comunicación de la ciencia, cuando usted inició el posgrado y la investigación, ¿cómo se hacía la difusión científica? ¿Usted cree que la población en general puede acceder a los conocimientos generados a través de la difusión? ¿Y cómo se hace hoy la difusión científica entre pares? Perdón, no sé si la pregunta era para mí, porque mencionaste a un doctor Andrés, pero o no sé si si fue error. Perdón, fue mi culpa, el doctor Antonio. Entonces, sí, yo empiezo. Gracias. Entonces, la pregunta que me hacías es sobre cómo cuando yo inicié el doctorado, cómo se hacía la difusión de la ciencia. Bueno, a grandes rasgos, nada más como para contextualizar, y yo inicié en el año 2000. En ese tiempo, las instituciones difícilmente tenían acceso a Internet. Entonces, eh, el, en ese sentido, la difusión de la ciencia era un poco más complicada, más tardada. El acceso al conocimiento era limitado, a tal grado de que, por decir, si queríamos nosotros conseguir un artículo, había que solicitarlo por correo al autor, el cual este autor mandaba este, esta revista, este artículo, lo enviaba por correo, correo normal, no sé cómo, el correo que te llega a tu casa, y ahí te llegaba tu artículo. Entonces tú ibas haciendo como tu carpeta de artículos y las revistas científicas no eran de acceso libre, entonces solo tenías acceso al resumen de estas revistas y de esa manera tú podías visualizar qué artículo te interesaba y cómo conseguirlo. Entonces, de esa manera era la difusión científica estamos hablando de los años 2000 más o menos, 2004. Gracias. Perfectísimo. Me gustaría la misma pregunta
realizarla la doctora Susan. ¿Cómo se hace hoy la difusión científica entre pares? Bueno, pues gracias por la pregunta. Y sí, me tocó un poquito de lo que explica el doctor Antonio. Y actualmente, pues la maravilla de las redes, de la información, que ahora hasta tenemos inteligencia artificial. Entonces ya simplemente buscas quién está investigando un tópico y inmediatamente te refiere qué artículos o qué autores están generando ese tipo de información. El acceso actualmente virtual ha permitido desde que ya no tengas todos los expedientes, era una gran cantidad de copias de artículos, las que yo recuerdo que usaba, y ahora no, ahora tú lo tienes en un archivo, en una computadora, incluso en la nube, ni siquiera en tu dispositivo. Y esto es muy rápido compartirlo porque por un WhatsApp o por un correo electrónico puedes hacer llegar esa información, ya sea que tú generaste hacia otras personas que estén interesadas o tú buscar directamente en los metabuscadores, ahora que hay un gran número de buscadores mediante palabras clave, e inmediatamente tienes esa información. Y pues muchas plataformas por medio de las universidades ahora son de acceso, aunque no sean gratuitas, pero sí la universidad permite ese acceso porque compra la licencia y entonces el estudiante o el profesor adscrito pues puede tener esa información sin hacer la inversión en ese momento. Entonces ya en la actualidad pues esto es muy rápido, puedes tener el artículo que fue publicado ayer en la tarde inmediatamente y ya ahora con la inteligencia artificial literalmente en uso cotidiano, pues es mucho más flexible esta comunicación entre pares acerca de la difusión de la ciencia. Muchas gracias, doctora Susan. Y finalmente, Alice, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo se ¿Qué hace la tal? difusión de la ciencia en el posgrado? Sí, pues a mí me tocó una generación bastante diferente con la accesibilidad más rápida en cuestión a Internet. Inclusive siento que las nuevas generaciones tienen aún mayor accesibilidad a estos conocimientos por las cuestiones de los podcasts, webinars, todo lo que se hace en cuestión en redes sociales. Las redes sociales han sido un boom gigantesco para justo obtener información y sobre todo información científica, porque hay una parte muy, muy grande de investigadores científicos que crean muy buen contenido o contenido de mucha calidad que aporta, ¿no? Y que sobre todo lo aporta a múltiples idiomas. Siento que también esta cuestión de accesibilidad ha ayudado mucho, como bien lo comentaba la doctora Susan, en cuestión de la inteligencia artificial, en que ahora ya no importa el idioma del artículo, así sea ruso, ya podemos tener la traducción inmediatamente y eso aterrizarlo a las investigaciones que nosotros realizamos, ¿no? Entonces, creo que esta cuestión de la evolución que ha tenido el acercamiento al conocimiento ha ido a velocidad de la luz y cada vez estamos teniendo aún más herramientas que también pasa la cuestión de tener dudas o crear dudas de el buen filtrado de esta información, ¿no? Porque a veces no por tener más información significa que sea de calidad o sea de gran aportación, sino también aprender a hacer este filtrado que tenemos al conocimiento. Entonces, yo creo que en nuestra actualidad tenemos muchas herramientas que nos ayudan a tener este acceso a la información y también a crear estos nuevos debates en la cuestión de la tecnología, ¿no? Muchas gracias, doctora Alicia. Y bueno, sin dejar de lado, continúo contigo, preguntarte, ¿cuál sería tu definición de difusión y cuál la de divulgación? O sea, ¿se pueden hacer difusión y divulgación de manera simultánea? Claro, y como bien lo comentaba en su plática la doctora Tania, creemos que tanto la difusión científica como la divulgación son cuestiones independientes y muchas veces pueden actuar en conjunto. Hay que recordar que básicamente lo que es la difusión científica es centrar esta comunicación de los resultados y los avances que tenemos en nuestras investigaciones y que propiamente la divulgación es compartirla al público general. Entonces, es esa delgada línea de la comunicación que nosotros vamos a tener o cómo lo vamos a comunicar, lo que
al tipo de audiencia que vamos a tener, ¿no? Particularmente la difusión siempre la hacemos entre nosotros, los que somos investigadores, o por ejemplo nuestra área que es la genética entre los genetistas, pero también la podemos compartir con otras áreas de la salud, mientras que la divulgación es este conocimiento que yo tengo, que lo quiero dar a un público general, ¿no? Un ejemplo que yo puedo decir es el cáncer de mama. Nosotros tenemos muchas investigaciones referentes a cáncer de mama y cómo esa información nosotros la podemos cambiar para que el público tenga acceso y sobre todo la gente sepa cómo están haciéndose los avances para este tipo de investigaciones. Entonces siento que sí van muy de la mano y que nada más es saber hacer este brinco en ambas cuestiones de divulgación y difusión. ¿Qué tal usted, doctor Antonio? ¿Qué opina? ¿Podemos hacer difusión y divulgación al mismo tiempo? Eh, eh, claro que sí, Víctor, así como lo comenta la doctora Alicia, este, sí se puede hacer la divulgación y difusión al mismo tiempo y de hecho eso sería lo ideal. Y bueno, me ha tocado ver algunos congresos ya donde te piden, por decir, si presentas un póster, te piden tu póster normal y luego te piden un póster en los lineamientos, pues viene donde manejes un lenguaje diferente, o sea, un lenguaje que vaya a una divulgación, entendiendo pues lo que comenta la doctora Alicia sobre las definiciones de, de difusión y divulgación y que esta divulgación es que este conocimiento llegue a toda la población, ¿no? Y entonces en estos congresos me ha tocado ver ya esa situación y también otras formas de divulgar y difundir el conocimiento es mediante no sé, algún blog donde es común que de repente, por decir, alguien postee un artículo de su investigación y luego haga un resumen o una síntesis de ese artículo, pero ese resumen o esa síntesis va dirigida a esa otra población que tentativamente no entendería el lenguaje científico del que está hablando ese artículo. ¿Sí? Y entonces yo creo que ahorita valiéndonos de las redes sociales podemos mucho hacer difusión y divulgación a la vez y te digo, sería lo ideal, porque si no, entonces todo el conocimiento se queda en un nivel y la población general no se entera de lo que está ocurriendo. Gracias. Muchas gracias, doctor Antonio. ¿Qué opina usted, doctora Susan? Sí, coincido con la doctora Alicia y el doctor Antonio. Y aquí algo muy importante es quién es la persona que está generando la difusión y la divulgación. Si es un investigador, no sé, se me está trabando el internet, tal vez me estoy cortando. Se escucha bien, doctor. Ah, bien. Si es una persona que, por ejemplo, tiene formación en el método científico o literalmente en la investigación, pues sí, sí podría hacer ambas cosas sin ningún problema y es obligado porque es parte de nuestra actividad y ahora pues que también nos es calificado. Pero si es una persona como, por ejemplo, decía la doctora Tania, un periodista, pues evidentemente no va a poder hacer difusión, solamente divulgación. Entonces sí es muy importante la persona o la figura que está generando esa transmisión de la información, pero definitivamente no están peleadas. Yo coincido en que es muy importante que tanto los pares como la población en general estén informadas de qué se está generando de información y sumamente importante la utilidad que tiene. Pero de eso me voy a detener un poco porque creo que lo vamos a abordar más adelante, porque yo puedo acotar la utilidad que tiene esa información como par en el conocimiento que tengo, del background que tengo, pero la gente tal vez no. Entonces, también acotar que ese tipo de información pueda ser útil o no para ciertas características o cierto enfoque o cierta meta, ¿verdad?
Gracias, doctora Susan. Y sin perder precisamente este punto de vista que nos menciona, yo creo que esto da paso a nuestra siguiente pregunta, ¿no? Y quiero aprovechar su micrófono, doctora, sobre el poder de los medios de comunicación sobre el pensamiento de la población general. O sea, ¿esto cómo afecta que una persona, ya sea científico o no, interprete y comunique resultados de estudios científicos a la población, ¿no? También la pregunta sobre si el resultado puede ser diferente en que el comunicador sea científico o no. ¿Usted qué opina, doctora? Sí, bueno, agradezco que me permitas iniciar y yo quiero retomar un poco acerca de la difusión antes, porque también había divulgación en los años 80, en los años 90, era por televisión y yo recuerdo mucho a Carl Sagan. Yo, fue una de mis fuentes de inspiración, de hecho, para que mi formación fuera como investigadora y pues él divulgaba la ciencia de un modo muy exquisito, la verdad. Entonces, la persona que genera esa información y el modo en el que la transmite sí tiene mucho impacto. Los medios de comunicación que podemos llamar convencionales, es decir, pues la televisión, el periódico, las revistas, ese tipo de medios actualmente son muy limitados en el sentido de la población que los consulta o que los consume. Ahora la mayoría de información se obtiene de medios electrónicos, incluso los periódicos electrónicos. El Twitter, por ejemplo, es otra vía de bastante obtención de información y evidentemente las redes sociales. Y entonces aquí pues tenemos la pregunta que yo quería hacerle a la doctora Tania: ¿cómo no morir en el intento entre un influencer que está diciendo que no tiene carbohidratos su muffin y lo hace a partir del plátano, ¿verdad? Y el que alguien pueda hacer esta divulgación con un contexto científico y basado en evidencias. Entonces, evidentemente el resultado sí es importante. Aquí el asunto es que a nosotros, como decía la doctora Tania, nos enseñan a ser difusores de la investigación, difusores de la ciencia, pero la divulgación es completamente diferente y será también como un menú que hay que competir con estas personas. No me estoy refiriendo a los periodistas divulgadores, sino a los influencers que de repente interpretan esa información y no permiten acotar la utilidad que tiene, y eso es sumamente importante. Incluso compañías que se dedican a ciertos servicios, por ejemplo, no sé, de salud, que te dicen, 23 a mí, que dice, bueno, yo te hago todo el tu panel y tienes todas las variantes aquí y sabes si eres susceptible o no, pero realmente eso se tiene que validar con un contexto clínico, con médico genetista en el caso de que sea necesario, con un cardiólogo, con un ginecólogo, con etcétera, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, el resultado sí tiene una gran diferencia, depende de quién lo esté generando, y el beneficio pues va a depender de a quién consulte la población en general, hablando de la divulgación de la ciencia. Y ese es un gran reto y una gran área de oportunidad que tenemos nosotros como investigadores, y más en México, porque somos una población que consume bastante redes sociales. Y vienen las generaciones, bueno, con el TikTok y los influencers a todo lo que da. Pues gracias. Gracias, doctora. ¿Qué tal tú, Alice? ¿Qué nos puedes decir? ¿El resultado puede ser diferente si lo divulga Luisito Comunica, cualquier influencer, a algún científico? Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona la doctora Susan. Sí es muy importante saber quién y sobre todo quién está atrás, porque la desinformación está al día a día, o sea, no solo en la ciencia, ¿no? Sino hasta en lo que pasa en el país, en lo que pasa en la economía. Siempre va a haber dos bandos, entonces, dependiendo los intereses de ese momento
de cualquier persona va a ser hacia dónde se guíen unas cosas, ¿no? Es como comentaba la doctora Susan. Obviamente, si yo soy influencer y te quiero vender mi proteína, pues te voy a decir que esto tiene un contexto científico y que investigadores en Alemania lo hicieron, cuando ni al caso, pero como la gente lo escucha y dice, ah, claro, dice investigación o investigadores, ya lo compran, ¿no? Entonces, cuando salen ahí los médicos, los nutriólogos a debatir, pues es donde hay un enfrentamiento muy fuerte de influencer y gente que se dedica a hacer ciencia, porque ha habido casos, ¿no? Que luego hasta cancelan médicos porque dicen, no, es que va en contra del influencer, porque el influencer tiene un poder en la sociedad muy, muy grande, más del que nos podemos imaginar. Entonces, yo creo que en lugar de ir en contra de ellos, hay que sumarnos a ellos y ser parte de, pues, de los que comparten esta información. Ellos probablemente pueden tener un equipo que les pase información y es ahí donde también estamos nosotros, ¿no? En el poder compartir y no ser exclusivos de, es mi información, entonces yo voy a abrir mi TikTok, sino ver con quién más puedes colaborar para que la información se dé de una forma sensata y de una forma real, ¿no? Y con un buen sustento. Evitar esta desinformación que de verdad está terrible porque de verdad, o sea, de 10 TikToks, 8 te desinforman, ¿no? 8 te mienten. Entonces, hacer este filtrado y el nosotros colaborar con estas personas creo que es una gran, gran área de oportunidad que tenemos tanto como investigadores como público general también, ¿no? Que consumimos, porque también nosotros somos público general que consumimos esta información y que podemos alzar la voz y decir, oye, me encantaría que en tu podcast invitaras a un investigador o hablaras un poquito más de estas cuestiones, ¿no? Entonces, siento que ambas partes nos corresponden. Muchas gracias, Alice. Finalizo con el doctor Antonio. ¿Qué nos puede decir usted? Digo, podemos poner de ejemplo nuestra situación ante el COVID, ¿no? Teniendo a nuestro presidente diciendo cosas como un detente o una virgencita ahí de Guadalupe, ¿no? O al presidente de los Estados Unidos con tanto poder de masas, vaya, para movilizar gente, de decir, bueno, tomen cloro, inyectense cloro. ¿Qué opinión tiene usted, doctor Antonio? Muchas gracias, Víctor, por la oportunidad. Eh, Obviamente, tiene, como decía la doctora Susan, la doctora Alicia, tiene mucho impacto sobre la persona, el qué tipo de persona o quién es el que haga esta divulgación del conocimiento, ¿sí? Y en ese sentido pueden tener ciertos efectos de sesgo de la información que se está tratando, se está queriendo ah, de- divulgar. eh, y entonces puede ser mal interpretada esta información. Y esta mala interpretación pues puede venir desde el punto de vista de que es que lo dijo nuestro presidente, es que lo dijo el youtuber X que es súper famoso y porque tiene muchos likes y tiene muchos seguidores, pues yo le creo todo lo que diga, ¿no? Y eh, entonces sí tiene mucho impacto la persona que lo diga, pero en ese sentido pues tiene que haber igual mucha responsabilidad en quién esté informando, porque en ese sentido eh, también por decir se puede dar el otro escenario donde eh, cierta persona con cierta autoridad, como es el caso del que estamos hablando o mencionabas tú del presidente, entonces las personas se pueden inclinar a decir, es que como el presidente lo dijo, esto es así, pero en realidad no hay ningún contexto científico ahí que respalde esa versión, pero porque tal persona lo dijo, entonces la población lo toma como válido y esto pues trae muchos efectos negativos o efectos positivos dependiendo quién lo esté informando, ¿sí? Alguna de las ventajas que Se trabó. Pensé que era yo.
Pero No, creo que creo el que doctor sí ya se estamos desconectó. teniendo un poquito de problemas. Ya regresó el doctor, yo Sí, lo veo parece que ya está que aquí. tuvimos un inconveniente. Bueno, igual nos escucha, Doc. ¿Todo bien? Creo que ya. No sé si los demás también me escuchen ya bien. Bueno, creo que está teniendo algo de inconvenientes ahorita con la comunicación, pero pues para continuar con la mesa redonda, me gustaría preguntarte, Alice, ¿qué es el acceso universal al conocimiento? ¿La divulgación forma parte de las obligaciones como científicos? Sí. Creo que ese punto lo aterrizó súper bien la doctora Tania en su plática pasada, en donde ella menciona perfectamente que nosotros tenemos este deber, ¿no? De comunicar de una forma que el público nos entienda. Muchas veces si no nos gusta o no nos parece, pues eso ya sería de cada persona o cada investigador, pero sí tenemos esta obligación de compartir nuestra información con el público general o la gente que tiene interés de estos temas, ¿no? Creo que la divulgación es fundamental, más en estas épocas, más por lo que estamos viviendo, más porque la desinformación no solo viene de los medios, sino viene de otras partes o de otras personas. Entonces creo que es esencial, esencial, esencial dedicarnos o tomarnos un tiempo a traducir este lenguaje científico que nosotros tenemos para que llegue a la población que le interesa, ¿no? Porque obviamente hay mucho sector que consume ciencia y que no necesariamente son investigadores, sino tienen alguna otra área, y ahí es cuando entramos nosotros con esta responsabilidad de compartir lo que se hace y sobre todo lo que se hace en México, ¿no? Que tenemos muchísimas, muchísimas herramientas aquí en nuestro país y somos generadores de información muy valiosa que vale la pena ser compartida con la población. Muchas gracias, Alice. Continuando, doctor Antonio, no sé si ya tengamos comunicación correcta. Sí, adelante, perdón. Excelente, muy bien. Pues también externarle esta misma pregunta. ¿Usted considera que la divulgación forma parte de nuestras obligaciones como científicos? Sí, ya lo decía al inicio, este, es, es algo muy importante que nosotros podamos hacer la difusión y la divulgación del conocimiento de lo que vamos generando, y es una forma de retribuir un poco a la sociedad este, eh, eso que en cierto modo la sociedad nos está dando, porque la mayoría, por decir de nosotros, hacemos investigación con recursos públicos o fondos públicos, que estos pues obviamente son ah, parte de las aportaciones de impuestos que toda la población contribuye, y entonces en ese contexto pues estamos obligados a devolverle un poco a la sociedad de esto que hacemos. Y una forma de devolverles, pues, es haciendo esa divulgación del conocimiento. Sí, algo también, pues, muy importante es que nosotros al hacer esa divulgación podemos contrarrestar a la mala información que pueda estar ocurriendo en algún tema ocasionado por estas personas que ya decíamos, de a lo mejor TikTokers o YouTubers o algo que divulgan, pero no de manera correcta. Entonces, creo que en ese sentido nosotros pudiéramos tener un impacto mayor en que esa información llegue de manera correcta a la población. Sí, entonces, respondiendo a la pregunta, sí, estaríamos obligados a hacer esta divulgación del conocimiento. Gracias. Muchas gracias, doctor Antonio. Y finalmente, usted, doctora Susan, ¿debemos divulgar la ciencia? ¿Es nuestra obligación? ¿Y qué podemos hacer para divulgarla? ¿Qué opciones tenemos?
Bueno, me quiero referir de nuevo a lo que es el acceso universal al conocimiento y es esta forma de hacer llegar la información hasta el último rincón y hasta la última persona, así tenga 3 años o así tenga 90 años y que sea claro y entendible. Mucho de esto lo hace el médico cuando va una persona a consulta y le educa el médico al paciente del tratamiento y de las expectativas que tiene con el tratamiento, etcétera. Y nosotros como científicos podemos llegar a pensar, no tengo talento, se van a aburrir, es que yo no soy de eso, de los seguidores y esas cosas. Realmente es solamente tratar de hacer esto de un modo sencillo. Yo, por ejemplo, en mi caso, lo hice pensando en mis hijos. O sea, ¿cómo le podría explicar a mi hijo de 8 años qué es el código genético, ¿no? Y entonces, bien, es un libro que tiene todas las instrucciones como si fuera una receta para hacer un pastelito y bueno, y eso hace que funcione todo tu cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, sin perder también, porque la divulgación no necesariamente es tan aterrizado como para perder el rigor científico. Sí, la población necesita saber algunos términos o a qué se refiere dentro del contexto científico o la disciplina algún término importante para que cuando lo vuelva a ver identifique que se trata de eso. Entonces, sí, estamos obligados. Yo, en el caso de mi punto de vista y del tipo de divulgación que hago en el canal de Periplo por la Ciencia, lo que estamos haciendo es invitando a profesores, invitando a alumnos, y tenemos la sección de profesores, que es Periplo, y la de alumnos, que es Periplo Blastos. Entonces, ellos ahí explican acerca de su forma de trabajo, o sea, de lo que son expertos, pero de un modo accesible para la gente. Y no quiero que con esto se piense y se limite solo a las redes sociales. Es decir, esto también se puede hacer en una escuela, se puede hacer en una comunidad, se puede hacer vinculación social de muchas formas y es sumamente importante que sea universal. Es decir, que se usen todos los canales de comunicación que estén a la mano de nosotros. Y no se necesita, como quien dice, sí carisma, sí carisma como para encontrar la forma de llegar a la población. Sin embargo, eso se va aprendiendo. Es un talento como todos los que tenemos que podemos desarrollar en el camino. Y yo sí veo los shorts que hice y yo decía, ¿cómo voy a explicar esto en un minuto? O sea, en un short para YouTube, para TikTok. Y sí, es posible. Y entonces, luego ya yo edito los videos así como me da a entender. No soy experta en diseño gráfico ni nada, sin embargo, es una forma también de que yo me eduque para educar, ¿sí? Y entonces nunca dejas de aprender. Y luego, si yo veo mis primeros shorts, digo, ay Dios, parezco una tabla. Y entonces ya ahora ya me siento como un poquito más suelta, más flexible. De hecho, yo les digo a los chicos o a los doctores, tráiganse su café para que sea así como una charla, o sea, no como una presentación en un congreso donde pones tus gráficos y tu diapositiva, etcétera. No, sino de un modo en el que se sienta que la persona que está frente a esa pantalla, la pantalla que sea, se sienta como que está platicando contigo y que un investigador puede ser tan accesible como una persona que conozcas en un parque, ¿sí? Y de ese modo acercarnos un poco más a, a la población en general, que luego nos ven así como, es que habla muy extraño y es que, uy, no le voy a entender absolutamente nada y es que no me va ni a voltear a ver. Ay, perdón, estoy en el laboratorio, hay mucha gente llegando. Una disculpa. Entonces, es ese sentido y que la forma, pues nosotros vamos a ir con la creatividad que nos distingue como investigadores, encontrando el camino para que eso se pueda lograr de un modo satisfactorio. Muchas gracias, doctora Susan. Finalmente, pues me gustaría pasar a un último comentario, opinión o conclusión que
que ustedes tengan para nuestro público. Doctora Susan. Bueno, aquí la mayoría de los que estamos somos del área pues, de la investigación, que lo primero es que no tengan miedo, no tengan miedo a estar frente a una pantalla, que la divulgación es algo muy bonito y de repente ver los comentarios, por lo menos en mi caso, ver los comentarios en YouTube o en Facebook de, oh, por fin entiendo esto, o quiero saber más del tema y que la gente se empiece a interesar, que por ejemplo mis padres o mis hijos digan, wow, no sabía eso y me interesa saber un poco más, cómo puedo buscar información. Entonces, el despertar el interés y que nosotros seamos esa fuente de inspiración, la verdad tiene mucho la pena para que soltemos un poquito el hecho de que no voy a poder, no tengo el talento. Y pues que está abierto el canal de Periplo por la Ciencia para todos, todos los que están aquí, todos los que nos vean en el futuro, están bien recibidos y es una charla de café también para hacer divulgación de todas las áreas de la ciencia, no solo de la parte de la salud, porque hemos tenido de urbanismo, de literatura, entonces, de todas las áreas. Y muchas gracias por el panel, le agradezco con la doctora Alicia, con el doctor Antonio como expertos, a los organizadores y pues bienvenida a las preguntas en el futuro. Gracias. Gracias, doctora Susan. Igual si nos pudiera compartir ahí en el chat la página de su propuesta, estaremos muy interesados en verla. Doctor Antonio, un último comentario. Muchas gracias, Víctor. Bueno, yo finalmente, pues, invitarlos, yo también involucrarme porque esto es algo relativamente nuevo. Hablo de la divulgación porque, bueno, todos ya anteriormente difundíamos el conocimiento y esta parte de la divulgación del conocimiento, pues, relativamente es algo nuevo que digo relativamente de unos años a la fecha, este, donde se nos ha pedido que este conocimiento ya no nada más se quede entre los pares o entre los académicos, entre los investigadores, sino que este conocimiento vaya más allá, ¿no? Entonces, todo cambio, pues de repente trae sus resistencias y yo creo que es un buen ejercicio, es una buena forma de que nosotros, como ya lo decía, le aportemos algo a la sociedad, a la población, una forma de que este conocimiento pues llegue a todos lados, contribuir con ese acceso universal al conocimiento y que rompamos esa barrera, ¿no? De divulgar. Ya lo decía la doctora Susan, hay muchas plataformas, está la plataforma que la doctora maneja, pero hay redes sociales, hay revistas dedicadas a divulgación, hay redes sociales de divulgación, entonces hay muchas formas y yo creo que es nada más que nos empezamos a meter. Bueno, en Cooks tenemos la revista de Con Evidencia, que también podemos ahí divulgar el conocimiento y creo que hay muchas opciones. Es un buen ejercicio porque, bueno, yo les comento a mis alumnos, o sea, si tú tienes la capacidad de explicar algo, cualquier parte del conocimiento, explicarla de tal forma que te lo entienda tu mamá, tu abuelita, que nada tiene que ver con el tema, quiere decir que estás llegando a ese nivel de dominio completo del tema, ¿no? Y es lo que tendríamos que hacer con el conocimiento que generamos, hacer que ese conocimiento llegue hasta la parte más remota del mundo y que se entienda sobre todo. Que a lo mejor la parte que nos puede costar más trabajo, porque nosotros aquí puedo hablar yo del ADN, del gen, de la región promotora, la región codificadora que se muta y bla, bla, pero ustedes me van a entender, pero alguien de otra área no me va a entender
y entonces tengo que bajar ese conocimiento a ese nivel para que me entienda. Y entonces es un buen ejercicio para nosotros darnos cuenta de que podemos hacer eso y bajar el conocimiento y explicarlo de tal forma que sí nos entienda. Sí, gracias. Gracias por la invitación, gracias a Víctor, gracias a todo el equipo, gracias a la doctora Rosita. Muchas gracias, doctor Antonio. Y para finalizar con doctora Alicia, ¿qué nos puede decir? Muchas gracias. Pues igual agradecer este espacio y qué padre que se sigan fomentando este tipo de espacios. Obviamente la asociación es un claro ejemplo de divulgación y difusión. Desde los inicios de esta asociación creo que ha ayudado bastante y ha aportado bastante tanto a la difusión como a la divulgación y estoy muy contenta que se siga con esta línea, ¿no? Sobre todo porque la genética es maravillosa y creo que compartir este conocimiento con la gente es algo realmente increíble. Y justo sumar esfuerzos, igual como lo comentaba la doctora Susan, si yo siento que a lo mejor no soy tan bueno en cámaras o a lo mejor no me gusta mi voz y creo que no voy a funcionar en un podcast, pues juntarnos con alguien con quien sí lo sea, ¿no? Que a lo mejor dices por ahí, ay, tengo esta compañera que le encanta el foco y a lo mejor yo soy un poco más nerd, pues yo hago el guión y que ella salga a cámara, ¿no? Y ahí todos contribuimos. Entonces siento que está padre también no hablar solo de yo hago esto, sino empezar a hacer estos grupos de a lo mejor mi compañera habla súper padre en cámara y yo soy súper nerd y me gusta hacer guiones y yo le hago su guión y entre las dos colaboramos. También hay que hablar de estas cuestiones colaborativas, ¿no? De grupos, seguirnos integrando para que al final, pues justo compartamos, al final compartir la información es para lo que estamos hechos, ¿no? Entonces, muchas felicidades a la asociación y muchas felicidades a todos los investigadores presentes que nos dedicamos tanto a difusión como divulgación y a seguir creando enlaces y equipos que funcionen para el bien de la ciencia. Pues muchas gracias. Vamos a abrir ahora los micrófonos a los diversos asistentes, quien se anime a emitir un comentario, hacer una pregunta, alguna opinión. Estamos abiertos. Y también pues hacerles la invitación a que se unan a los grupos de la doctora Susan Periplo, al grupo de la doctora Tania Aguayo, Alfa Científica, y también mencionarles en la universidad hay una revista de divulgación científica con evidencia. Pueden buscarla, ya tiene algunos números en internet, algunos ya hemos tenido la posibilidad de participar y son temas bien interesantes y pues también súper digeribles porque precisamente fue hecha con esa finalidad, ¿no? Para acercar un poquito la investigación a todos los alumnos y no alumnos del centro universitario. Y pues bueno, no sé si tenemos algún valiente. Hay un Sí, pues, comentario ahí en el chat y no sé si alguien más. Eduardo, sí, Eduardo aquí nos menciona, considero que la divulgación sí es una responsabilidad de la comunidad científica, pero no de todos, como mencionaban, a veces hay gente con más talento para explicarlo. Y ellos son quienes debemos elegir como mensajeros de la ciencia, me imagino que estas personas. Una mala divulgación puede ser contraproducente y alejar a la población de la ciencia, hacerla ver como aburrida o difícil. Muy importante, ¿cierto? totalmente de acuerdo, ¿no? Muchas veces hay alguien que es súper experto en un tema, pero que te lo empieza a explicar y dices, no inventes. No, que se empieza a usar palabras rebuscadas y que no logra dirigir, pero es el más experto de los expertos. Entonces, creo que tiene mucha razón este comentario, ¿no? Bien, no sé si alguien más tenga algún comentario, alguna manita levantada por ahí. Sí, yo tenía, bueno, pues como una pregunta o qué experiencias han tenido acerca de este tema.
les voy a contar algo de lo que a mí me ha llamado la atención, de que pues ya la difusión también genera como una percepción en las otras personas de nosotros como profesionistas, ¿no? De cosas así que me han llamado la atención un día. En el elevador saliendo del gym estaban platicando unas chicas y diciendo que, ay, déjate, recomiendo esta nutrióloga, es buenísima, sus TikToks son buenísimos, ¿no? Entonces, como que ya se está usando como una medida, para decir, ah, bueno, es un buen profesional. O si recomiendas a alguien, luego te preguntan, ay, ¿cuáles son sus redes sociales? O no lo encontré en redes sociales, entonces, pues como que no me inspira tanta confianza, ¿no? Ya es algo que se espera que uno haga, entonces pues también como en cierta forma uno va, ya es una medida del profesionista, digo, ahorita acotándolo pues puede ser a ciencias de la salud o en investigación, pero de forma general, ¿no? También. Sí, aquí algo muy importante y que sí coincido también con Eduardo, hay quienes tienen más carisma que otras personas y que si esta nutrióloga, por ejemplo, tiene la facilidad de acercarse al público, pero eso no garantiza que sea buena o no. Eso va a ser frente al paciente, la capacidad que tenga de educarlo, de que se apegue, por ejemplo, en este caso, a su esquema de nutrición y al resultado que tenga el paciente al final de cuentas. Entonces, el profesional de la salud va a educar directamente al paciente frente a frente y de acuerdo con el resultado de su tratamiento va a ser el éxito o no que el paciente determine que tiene, porque también puede tener dos pacientes, uno le va muy bien y a otro no le va bien. Y entonces es que uno va a decir es que es muy bueno y el otro va a decir no vuelvo nunca y no lo voy a recomendar. Entonces esto también es algo muy subjetivo, pero sí, pues no, sí es importante no dejarnos llevar si en la consulta o este profesional de la salud es bueno por su carisma o no, o su capacidad de transmitir o no, más bien ya frente al paciente y el resultado que tenga ese paciente de la indicación o del manejo que se hizo. Adelante, doctora Luz. Hola, pues felicidades por este foro que se está dando, muy apropiado para los tiempos, las necesidades que se tienen de llevar el conocimiento a toda la población. Y también mencionar, bueno, yo sí lo siento como una responsabilidad y esa responsabilidad se va a dar en cualquier momento porque tenemos distintas situaciones en la vida, no es nada más que lo estés buscando y que estés em, teniendo pues esa información para que la pases. Habrá momentos en que te encuentres ante la situación de dar una explicación con este nivel de lenguaje que se entienda de una manera clara y puede ser, como bien lo habían dicho ustedes, algún familiar o puede ser a alguien que de pronto te encuentras en distintos momentos y donde se dé una plática que tengas esa oportunidad de explicar algo que otra persona no se lo hubiera dicho o se lo hubiera dicho mal. Entonces, hay que estar siempre abiertos a esto y también hacer mención que la población pues tiene estos distintos, por así mencionarlo, niveles, ¿no? ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que puede ser que sea que te estés dirigiendo a niños, que te estés dirigiendo a jóvenes, a adultos o a personas pues ya sumamente avanzadas en edad. Y entonces allí es donde vamos a tener que sacar precisamente las palabras, la manera de explicar. Y es, aparte de la responsabilidad, yo lo siento como un reto, ¿sí? Como un reto porque pues no todos, si bien Eduardo dice, no todos tenemos esas habilidades, pero esa responsabilidad te lleva a buscar y a tener las palabras más básicas para explicar algo. Y puede hacerse con analogías, puede hacerse con alguna manera de cuestiones de la vida diaria. Entonces, pues sí, todos invitados a hacer este labor
este trabajo que nos lleva también a complementar lo que es la investigación, porque una investigación o que no se difunde, que no se divulga, queda de manera incompleta, ¿sí? Es mi contribución, mi comentario que quiero hacerles y muchas gracias a todos por estar participando en foros como este. Muchísimas gracias, doctora Luz. ¿Alguien más? Doctora Tania. La doctora Susan levantó la manita primero. Adelante, doctora Susan. Sí, bueno, quiero compartir un poco también de la experiencia de esto de que al principio parecía una tabla y puede parecer que luego eso desmotive a la gente. Una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho es que me invitaron a participar en un canal que no tiene nada que ver con ciencia. O sea, es un canal, se llama Cultura Variegada y agradezco a Yannick Pérez Berti porque él fue el productor de Periplo y también es productor de este canal y era calificar películas. Y entonces fue ahí donde empecé a desenvolverme un poquito más y hablábamos de qué tan buena era la película de Star Wars y calificamos cada una de ellas y yo al final me sentía tan que era tan fácil explicarlo, ¿no? O sea, frente a la cámara, que eso me ayudó bastante. Entonces, puede ser esto un ensayo, o sea, como una sugerencia de quien no sienta que tiene el talento, que puede llegar a ser muy aburrido, lo que sea, que empiece con otro tipo de contexto y no necesariamente el canal de que lo crees tú o lo que sea, sino participando en algunos otros canales y también en la red universitaria hay bastantes podcasts. Entonces, esta puede ser una forma de iniciar el proceso para el acercamiento de la divulgación en la ciencia. Muchas gracias, doctora Susan. Finalmente, la doctora Tania. Sí, hola, hola nuevamente. Bueno, yo quiero decir dos cosas. La primera es que también no creamos que por ser científicos justo tenemos como las herramientas, ¿no? Yo cuando me empecé a tratar me interesó el tema de la divulgación, pues llegué con esta idea de que sí, claro, pues yo se lo explico a mi mamá y luego lo hago un videíto y así. Y pues también dentro de mi ñoñez dije, pues deja busco si hay un curso, ¿no? De esto, de alguien que sepa esto, que no es científico, pero que sepa divulgar otras cosas. Y empecé a buscar y no ha sido fácil también porque pues el tema es relativamente nuevo y se va adaptando justo a los cambios de la sociedad, a redes sociales, a lo que hemos estado platicando. Pero sí, ¿no? Si tienes un interés particular, pues también tratar de buscar esa profesionalización. Y bueno, dices, ay, una cosa más que tengo que hacer como científico, de por sí no me alcanza el tiempo para escribir el artículo, terminarlo, pues entonces ya vienen todas estas cuestiones que han comentado, ¿no? Pues me apoyo de alguien que sí le sabe, colaboro, o sea, no es algo que digo, voy a hacer yo mi propio canal pero si sí tienes el interés en hacerte divulgador de la ciencia, pues que sepan que hay que profesionalizarlo, ¿no? Al mismo tiempo que como cuando uno termina el doctorado y te ponen a dar clases, pues ahí ese es otro tema que quizá valdría la pena hacer un foro para discutirlo, ¿no? Pues que nos enseñen a dar clases, que nos enseñen pedagogía, porque luego también ahí morimos en el intento de difundir la ciencia o de hacer enseñanza de la ciencia. Y el último comentario pues es una breve experiencia. En el proyecto de Alfa Científica, el principal reto que yo he tenido es quitarles el paradigma al ponente invitado de cómo se tiene que difundir. No, o sea, de verdad, aunque yo les ponga, doctor, por favor, mándeme 10 diapositivas, me regresan 50 diapositivas. Y yo, pero es que ahí dice, doctor 10, ¿por qué me mandó 50? No, es que, ¿cómo crees? O sea, es que yo les quiero decir esto y esto. No, doctor, va a perder el interés. O sea, en la quinta diapositiva que me mandó, estoy segura que la gente ya no le va a poner atención. Entonces, la moraleja de esta experiencia es que no toda la ciencia puede ser noticia. Entonces, tú también debes de saber qué es necesario, o sea, qué de tu investigación es lo que puedes compartir.
O sea, no les vas a explicar la estructura química así y así, esa, bueno, a lo mejor si eres docente y haces enseñanza, pues sí, pero si es para hablar de explicar qué es el ADN, pues vete a términos un poquito, o sea, depende del foro, pues siempre va a ser, depende de tu público. Entonces, pues esa es la moraleja, no toda la ciencia es noticia, y si la quieres hacer noticia, debe tener ciertos elementos, ¿no? Y pues sí, qué bonito hacer este tipo de actividades. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Tania. Pues bueno, finalizar este foro, muchísimas gracias por la participación de los panelistas, del público en general, y seguirlos invitando a que disfruten de la programación de este cuarto ciclo de conferencias de la Asociación de Alumnos, Exalumnos y Egresados del Doctorado en Genética Humana. Por la tarde tendremos el panel de genética bioquímica con temas súper interesantes para los que gusten asistir. Y pues sin más, les doy las gracias. Gracias y qué gusto volverlos a ver. Gracias, me uno al muy bien. agradecimiento de parte de toda la mesa directiva. Gracias a todos los asistentes y gracias a nuestra mesa principal de discusión. Qué bonito tema, de verdad. Sí, gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Que estén